mucho gusto poder saludar esta mañana, lo tenemos en la línea telefónica, Víctor Hugo Romo. Él es diputado local del PRD y presidente electo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que nos platique sobre esta propuesta de pues proponer un fondo para crear para peatones, ciclistas, fondo que esté destinado para todo ello, para infraestructura, para educación. ¿De qué se trata, diputado? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime Núñez. Pues aquí con el gusto de saludarte y pues con esta novedad y con esta necesidad que es la presentación de esta iniciativa de ley, pues para abrir este fondo que mejore, que construya, que tenga la infraestructura ciclista y peatonal de la Ciudad de México. De inicio, propusimos que este fondo fuente de arranque con un monto de 150 millones de pesos y que está incluido dentro del marco de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Decirte también que este fondo será ejecutado por la Secretaría de Movilidad y se auxiliará del Fondo Público de Movilidad Vial y de Atención al Ciclista y al Peatón. De lo que se requiere, obvio, es que estos recursos se sirvan para conectar la infraestructura de ciclovías hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente de la Ciudad de México, y también desplegar campañas educativas en las escuelas, que se genere una guía de cómo circular correctamente en bicicleta y de modo seguro, y también capacitar, hacer campañas de publicidad para que todos aquellos que manejan automotores, transportistas, aquellos que son trabajadores de rutas, y en fin, del mismo transporte público concesionado y transporte público general, pues se capaciten de cómo se debe de transitar de manera adecuada y de manera democrática, porque también respetar al peatón y respetar al ciclista es un asunto de democracia vial, de democracia en las calles, de democracia en el espacio público. Además, pues lo que queremos es mejorar la infraestructura de cruceros peligrosos, ampliar la red de biciestacionamientos, no solamente en oficinas públicas, sino también en las del sistema de transporte colectivo metro, y pues fortalecer la educación de niñas, de niños, de adultos, tener una señalética clara o señalización para que permita el ausente pueda circular de manera segura y ubicar perfectamente las conductas no solamente negativas sino adecuadas para el uso compartido de las calles y avenidas pues de esta Ciudad de México. Estamos platicando con el diputado del PRD en la Asamblea Legislativa, Víctor Hugo Romo. Me gustaría detenerme en el tema de educación. Hemos visto que esta ciudad ha avanzado en el tema de generar mayores infraestructura alrededor de lo que tiene que ver con ciclovías, todo ello. Pero el tema de la educación ahí es donde yo siento que es donde está el gran reto. ¿Cómo socializar este tema? Que ya no sea una cosa cotidiana, el incidente con el ciclista en la Roma, en la Condesa, en Reforma. Vaya, ese es el principal reto, ¿no? Sí, la verdad es que para migrar al nuevo modelo de movilidad en la ciudad, tenemos que verlo desde dos aspectos. Uno, desde el lado del hardware, ¿sí? O sea, desde el disco duro, por así llamarlo, o de la infraestructura la ciudad, que se deben de romper estas barreras urbanas que se tienen, pues para que el peatón, para que el ciclista pueda trasladarse de un lugar a otro de manera segura y, obvio, pues también un transporte público que traslade de manera segura de un punto a otro a los usuarios. Este es del lado del hardware, pero también del lado del software. El software es al final la memoria, que es al final la conciencia, que es al final la educación, que es al final comprender esta nueva tendencia de que todos podemos convivir en un mismo espacio público y que todos podemos trasladarnos en las distintas modalidades y herramientas de traslado que existen en la ciudad. Y para ellos necesitamos aplicar de manera rígida, correcta, el reglamento de tránsito, la ley de movilidad,
¿sí? Los automotores deben de estar perfectamente enterados, informados de las reglas básicas de cómo convivir, cohabitar en todas las modalidades de transporte en la capital. Y pues bueno, para eso es este fondo, para ubicar primero que se debe tener infraestructura segura en un paradigma obvio de 5 a 10 años, es a mediano y a largo plazo, Claro. pero también que la gente respete, que la gente se concientice, que todos somos seres humanos, que todos tenemos el derecho a la movilidad y que todos en las distintas modalidades tenemos que respetar la ley y las reglas básicas que al final se vuelven reglas y conductas cívicas, Por ¿no? supuesto. De respeto mínimo. Entonces, por eso, hoy, derivado a los acontecimientos que en las últimas semanas, en los últimos meses de accidentes de tránsito, de accidentes a ciclistas, de accidentes a peatones que se han suscitado, pues bueno, urge que no solamente sea esto una moda, no solamente sea en discurso o en dicho, sino que lo que no se ve reflejado en el presupuesto, pues no se hace política pública, Jaime. Claro. Entonces lo que tenemos es reflejarlo en el presupuesto, que este fondo esté fijo, que este fondo crezca a un determinado número de años y que se tengan los suficientes recursos para que tu hija, tu hijo, tu padre, tu madre se pueda trasladar en cualquier modalidad de transporte de manera segura. Por ejemplo, hay una filosofía en Europa que se llama la filosofía 880. Uh-huh. La filosofía 880 significa que un lugar seguro es aquel en donde se traslada un niño de 8 años o un adulto de 80 años. Si tú tienes la certeza y la seguridad de que este niño y adulto mayor se puedan trasladar de una colonia a otra, o en metro, o en bici, o caminando, es que estás haciendo bien las cosas, es que existe infraestructura, es que existe educación. Hoy, desgraciadamente, pues pocos son los que nos sentimos seguros, ¿sí?, de que un joven de 8 años, un niño, y un adulto mayor de 80 vayan y se trasladan de manera segura o en una avenida o en un transporte no motorizado como los que estamos aquí mencionando. Entonces, a eso tenemos que arribar, pero no es de la noche a la mañana. Los países europeos tardaron 30 años, tardaron 20 años de migrar, de trasladarse del automotor, del uso masivo del auto, a el uso masivo del transporte público o el uso masivo, como en Holanda, como en Dinamarca, de la bicicleta, el uso masivo en Barcelona o en Madrid del peatón o del caminar, que es parte de la forma de transporte de cada ciudad. Diputado, por último, uno de los grandes eslabones de todo esto que tiene que ver es el transporte público. Desde la Asamblea Legislativa se buscarán herramientas, algo que pueda generar también certeza a que el transportista de carga también, el de transporte público, cumplan la ley, no invadan carriles, no se estacionen en doble fila, no hagan paradas donde no deben de hacer, porque todo en ocasiones se junta y se hace un enorme relajo, y ahí también es donde hay un gran reto. Te quiero informar que el día 15 de diciembre entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, nos tenemos que poner, como dicen, rudos, con rigor y aplicarlo. Y sobre todo, generar conciencia y sobre todo estar informado de este nuevo reglamento de tránsito. A mí me gustaría mucho que a través de tu programa se dé a conocer de aquí al 15 de diciembre, pues por lo menos por día de lo principal que ya estuvo aquí Manuel Granados, hablamos largo sobre ello. Pero generar campaña permanente. Claro. Que a la gente se le quede en la cabeza cómo debe de actuar el peatón de manera correcta, cómo debe de actuar el ciclista de manera correcta, cómo debe de actuar el que está en un automotor, o el que es un transportista, o el que maneja transporte todos público, los diferentes transportes de la ciudad. Yo creo que si tú nos ayudas, nosotros ayudamos y lo difundimos, aunque sea cada sábado una nota al peatón. Cuente con ello, Víctor Hugo. Uy, nos vas a ayudar muchísimo. Cuente con ello. El 15 de diciembre y después del 16 de diciembre, el que no siga las reglas, la seguridad pública, los jueces cívicos deben de ser muy rudos y deben de dar ejemplo para que la ciudadanía tome conciencia. Pues, diputado Víctor Hugo Romo, interesante lo que nos comenta. Vamos a darle seguimiento a esta propuesta de
este fondo para peatones y ciclistas, 150 millones de pesos, que en un principio pueden sonar poco, pero es una buena cantidad de dinero para echar adelante un programa. Y bueno, pues también atentos a lo que suceda el próximo martes cuando tome protesta ya al frente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias, diputado, que esté muy bien, muy buenos días. Que te vaya bien, Jaime. Hasta luego, diputado, que esté muy bien.